tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. Este viernes, bueno, se va a ver el pedido del fiscal José Domingo Pérez para variar el arresto domiciliario que tiene el señor Pedro Pablo Kuczynski y revocarlo y cambiarlo a arresto a prisión preventiva. Lo que asegura el fiscal en el documento presentado al Poder Judicial y que se va a ver, reitero, este viernes, pues se han incumplido las reglas que se le había impuesto al señor Pedro Pablo Kuczynski. Por ejemplo, una de ellas, las visitas continuas de la vicepresidenta Mercedes Arauz, porque ella ha sido testigo en alguno de los casos que se sigue en el Ministerio Público, y eso estaba, asegura el fiscal Pérez, puntualmente expreso. La señora Mercedes Arauz ha salido bastante contrariada, junto con el congresista Carlos Brus, a decir que esto es muy extraño. Extrañísimo es lo que ha dicho el señor Brus, que justo cuando ellos renuncian a la bancada oficialista, de pronto aparece este pedido fiscal. Ellos están haciendo una conexión entre el presidente Martín Vizcarra y el equipo especial Lavallato, el Ministerio Público. Hoy vamos a hablar, por supuesto, sobre este y otros temas. Tenemos dos invitados, congresistas de la República, Milagros Salazar, vocera de la bancada de Fuerza Popular, y también el congresista Gilbert Violeta, bueno, como ustedes saben, una persona muy cercana a Pedro Pablo Kuczynski. A ver qué es lo que nos dicen sobre esto que han lanzado los dos exministros y también congresistas. Pero además, otro de los temas que ha concitado la atención de todos es, por supuesto, lo que ha decidido el Poder Judicial, que es abrir proceso penal contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Algunos dicen que calculan que en unos 6 meses aproximadamente pues ya podríamos saber qué es lo que define el Poder Judicial respecto al señor Chávarri por encubrimiento real. Esto por haber sacado y regresado otra vez a su lugar a los fiscales del equipo Lavallato. Ha habido, por supuesto, una presentación de la defensa que aseguran que no ha habido ninguna destitución, pero bueno, eso ya lo verá finalmente el Poder Judicial. Y finalmente, el Congreso de la República sigue haciendo noticia. El presidente del Parlamento ha salido a emitir un nuevo pronunciamiento. Ha dicho que él no quería de ninguna manera enfrentarse con el mandatario con esta frase de no tema gobernar, que le lanzó al presidente Martín Vizcarra, y extendía nuevamente la mano para que pueda reunirse directamente con el propio presidente y que eran bienvenidos los ministros, los viceministros, los técnicos, para poder coordinar lo que necesita el país. Y además ha anunciado que va a haber un pleno ético, donde se van a ver todos los casos pendientes en ética, es decir, caso Salaverry, caso Mamani, caso Vieira y caso Yesenia Ponce, flamante congresista del oficialismo. Así están las cosas. Además, había un problema entre el congresista Eres y el congresista Oliva, que bueno, ahí de repente nuestros invitados podrán decirnos más o menos en qué podría terminar, creo que en la Comisión de Ética. Acompáñenme, por favor, a la mesa para poder conversar con nuestros invitados en esta primera mesa, y les damos ya la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, como siempre, a En Portada. Vamos a saludar, por supuesto, a nuestros invitados, que son dos congresistas. De un lado está Milagros Salazar, que es vocera de la bancada de Fuerza Popular, flamante vocera de la bancada. Buenas noches, Mario y Verónica. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Y Gilbert Violeta, nos faltaba presentarlo, que es vocero también de la bancada de Contigo. Correcto. Bien, efectivamente hemos vuelto a los temas legales y penales de nuevo. Después tenemos nuestra clase de Derecho. Pero la habíamos suspendido durante algunos programas. Así es. No por eso dejamos de lado lo que ha ocurrido en el Congreso. Y también el presidente de la República se ha reunido con los integrantes de la conferencia episcopal. Estas reuniones a puerta cerrada del presidente son para echarse a temblar, ¿no? Por si acaso, la naturaleza laica del Estado no se puede negociar en ninguna... Será una actividad oficial, sí, ¿no? Porque sí, claro, ha habido fotografías. Estoy bromeando medio, pero sí, claro, la verdad es que en medio de esta situación, que entre de pronto el presidente... O algunos pecados que confesar. Por favor. Ajá. Agua bendita que echar. No, es una broma, ¿no? Las bromas, Estamos muy sensibles, estamos muy sensibles. Sí, no, claro. el congresista Oliva. Sí, ¿Ah? bueno, ese tipo de cosas, la verdad, dejan mucho que desear, ¿no? Pero usted también tuvo un problema con la congresista Donaire. Sí, claro. Ella dijo que usted la había insultado. ¿Y sabes qué es lo que hice? Dijo que no, y no, ahora no, señor... ¿sabes? Yo lo que hice es
yo inmediatamente dije, si la congresista se siente ofendida, yo le pido disculpas en el acto. ¿Eso debe hacer el señor Eresi? No, mire, es que para comenzar, no sé, Milagros también estaba ahí presente. La sesión de la comisión la comisión de portavoces había terminado hace un buen rato. Entonces fue una conversación ya coloquial, extra, digamos, formalidad. Y en determinado momento, la exaltación del congresista Oliva hizo que Salvador Eresi, como miembro, digamos, como segundo vicepresidente, llamara la atención y planteara una cuestión de orden y dijera, oye, un momentito, está bien, esto es una conversación coloquial, pero no se le puede faltar el respeto al presidente del Congreso. Y así es que él pidió que se levantara presidente, por favor, ya, se terminó esta reunión, retirémonos. Y eso creo que exaltó más al señor al señor Oliva y al señor Clemente Flores, y nos paramos y nos fuimos, ya todo el mundo, ya estaba, además todos estábamos medio parados, ¿no? Y ahí dice que habría escuchado Oliva que habría sido materia de insulto. La verdad, creo que lo escuchó él y la señora Wilca, ¿no? Así parece, porque la señora Wilca dice que ella estaba pegadito a Oliva y escuchó eso, pero mira, ese tipo de cosas no pueden ser pues materia de una conversación política. O sea, la agenda política del país no puede caer a que terminemos discutiendo si el señor Oliva se siente ofendido por una conversación con el señor Eresi, ¿no? En medio de... La verdad, creo que hay que darle un poquito más de nivel. Ya, pero esto de sentirse o no ofendido parece ser muy importante en la coyuntura política actual, porque, como usted menciona, lo que produjo, digamos, la terminación de esta sesión de la comisión fue que algunos pensaban que se le había faltado el respeto al presidente del Congreso. Estamos hablando del mismo rango, del mismo tipo de manifestaciones. Y las consecuencias del pronunciamiento del presidente del Congreso acerca del presidente de la República diciéndole que no tenga miedo de gobernar, también han sido interpretadas como una ofensa y en esa medida han sacudido toda la escena política. De manera que parece que esto está tocando... Sí, hay una susceptibilidad que me parece que está muy a flor de piel. Sí. Creo que hay que bajarle un poquito la temperatura a la política local y creo que es mucho el resultado de la falta de diálogo que hay en el escenario políco. Pero hoy salió el presidente del Congreso, digamos, a decir, esta frase no buscaba en absoluto un enfrentamiento. Exacto. ¿Qué es lo que dice a ver la congresista Salazar? No, hoy día tuvimos junta de portavoces y el congresista Clemente y el congresista Oliva nuevamente insistieron en reclamar la comisión de ética que no les corresponde. Entonces nosotros hemos tenido un acuerdo de junta de portavoces que en la siguiente sesión lo vamos a definir, pero mientras tanto continúa como corresponde de acuerdo a la junta de portavoz de la gestión anterior. Un paréntesis ahí para explicarle al público. Lo que pasa es que en la comisión de ética estaba la señora Janet Sánchez, está todavía, que ella era de la bancada de Peruanos por el Cambio. Entonces ella salió, pero ya no hubo ningún cambio, digamos, en la legislatura pasada. Después ahora, entiendo que querían hacer una modificación, pero había habido un acuerdo para que ella estuviera en la cabeza de esta comisión durante 2 años. 2 años. Es que la comisión de ética es una comisión especial que no es anual, sino es cada 2 años. Entonces el acuerdo de junta de portavoces es que por proporcionalidad nos corresponde a Fuerza Popular. Frente a una situación particular, se acordó en junta de portavoces, incluyendo la firma del vocero en su momento de Tubino, que la presidencia sea delegada a una congresista de otra bancada. No especificaron que sea la del oficialismo. Exacto. Y en ese momento se designó a la congresista Janet Sánchez, se votó y ese acuerdo se tiene que respetar. Eso es lo que yo le decía al congresista Oliva y al congresista Clemente, y como ellos llegaron tarde, yo le pedía que ellos vinieran puntual porque ya habíamos levantado. Eso. ¿Pero por qué les correspondería? O sea, ya no quieren la Comisión de Economía. No les corresponde 2 bancadas. No, les corresponde 2 comisiones. Les corresponde una sola comisión. Pero la semana pasada tocaron ese tema. Le explicamos y hoy día llegaron tarde, ya terminada la sesión de junta de portavoces y nuevamente insistiendo de una manera acalorada. Entonces yo lo que le pedí al presidente que le haga llegar el acuerdo de junta de portavoces, porque ellos están sustentando algo que ni siquiera conocen, que ni siquiera han estado presentes porque no llegan en el momento de la discusión, y terminando ellos quieren poner la agenda. Entonces se exaltó el congresista Oliva, nosotros le pedíamos que se calmara,
porque ya habíamos acordado en tocarlo en la siguiente sesión, pero sin embargo se exaltó e inclusive dijo de una comisión de Codeco, porque nosotros hemos perdido comisiones. Yo quiero nuestras recordar... comisiones que hemos perdido lo han asumido otras bancadas, como la bancada de Contigo, la bancada de Cambio 21. Entonces, ahí se originó un roce. Sí. Y él no entendía que bajar el tono, entonces el congresista Eresi llamó al orden. Llamó al orden y simplemente nosotros, para ya evitar mayor confrontación, nos hemos levantado. Yo he estado más cerca del congresista Eresi. Y no he escuchado pero la congresista Wilka no tendría por qué inventarse, sí, pues, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, probablemente sí, de repente no lo dijo gritando, pero sí lo dijo así entre dientes y entonces se molestó pues el congresista Oliva. Ahora, ¿no? yo quiero ir un poquito al tema de los antecedentes y de los derechos. Mira, ¿qué es lo que ocurre? En determinado momento en la Comisión de Ética del Congreso, que es una comisión disciplinaria, las diversas bancadas nos retiramos de la Comisión de Ética, no sé si recordarán. Claro. Entonces, el acuerdo frente a esa crisis de ese momento fue lo que acaba de decir Milagros, es decir, hubieron en realidad 3 acuerdos. Uno, que la presidencia de la Comisión de Ética, siendo que les corresponde a Fuerza Popular como acuerdo político de portavoces, iba a presidirla alguien que no sea de Fuerza Popular. Sí. Y entonces, a propuesta del congresista Lescano, terminó siendo la congresista Janet Sánchez, aprobado además por unanimidad, primer punto. Segundo punto, Fuerza Popular tenía derecho a tener 6 representantes en la Comisión de Ética, se acordó que bajaban de 6 a 4. También se cumplió. El tercer punto fue más complicado porque no tenía que ver propiamente con la Comisión de Ética, sino ya con todo el Parlamento, que era modificar el reglamento de la Comisión de Ética. Claro, para que se quedaran 2 años. No, la modificar el reglamento para discutir una nueva forma de organización de la Comisión de Ética. Okay. Ya, entonces, ese tema quedó pendiente. Pero si leen el acta del nombramiento de la congresista Janet Sánchez, es clarísimo. Congresista coordinadora proclamó a los señores Janet Emilia Sánchez Alba como presidente de la Comisión de Ética por el periodo bianual 2018-2020. Y ahora que habla... No es una representación por bancada. Fue una elección personal. Ahora que hablamos de acuerdos, el congresista Oliva también ha salido a decir que ¿cómo es esto que usted va a asumir la presidencia de la Comisión de Consumidor cuando es una comisión que supuestamente le corresponde al fujimorismo? Y que usted en sus declaraciones, es verdad, y eso llamó la atención, dijo que el señor Olechea le había pedido que usted asumiera. Entonces dice, ahora ya está usted coordinando contigo, con el fujimorismo y con el presidente del Congreso. Creo que efectivamente haya habido, o lo he dicho muy mal, o ha habido una mala interpretación. Las bancadas en general, como en el caso de Fuerza Popular o cualquier otra bancada, tienen derecho porcentualmente dentro de las comisiones ordinarias a un porcentaje de comisiones. Pero una vez que uno tiene, también uno puede acordar con otra bancada, como en el caso de la Comisión de Ética, ceder. Sí. Por ejemplo, nosotros en la Comisión de Trabajo hemos acreditado a Mercedes Arauz. Y en el caso de la Comisión de Educación, el congresista Ochoa, que es de Nuevo Perú, de Frente Amplio, nos está pidiendo que le cedamos el lugar, igual la congresista nos ceda. Entonces, ya con acuerdos internos, para darle operatividad o ciertos entendimientos, representatividad, una bancada le puede ceder a otra bancada. Y entonces cuando a mí me hablan, oye, existe esta posibilidad de la Comisión de Consumidor, siendo que yo soy vocero y siendo además que yo hasta ahora no he sido presidente de ninguna comisión hasta el momento, acepté asumir la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Por qué lo hice? Porque algún conocimiento tengo en materia de regulación, competencia y derechos del consumidor, y me pareció importante como reto ponerle un poquito de empuje a ese tema, que me parece podría ayudar mucho al Parlamento a salir con temas, y el señor Olechea, salirnos un poco del... Sí. No venía el cuento el señor Olechea. La verdad, el señor Olechea no tenía... Él no le ha dicho que acepte, me ha pedido... No, lo que pasa es que lo que ocurrió es que el cuadro de comisiones, que es lo que quería expresar, fue aprobado por la mesa directiva y en la Junta de Portavoces, obviamente como parte de un entendimiento, una negociación de todas las bancadas presidida por el señor Olechea. Pero eso ocurrió con todas las bancadas, es decir, todos hemos acordado a quién le corresponde qué comisión. O sea, aquí no es que ha habido un acuerdo bajo la mesa, un pacto, cosa por el estilo. Yo entiendo el nerviosismo, la desesperación de nuestros ex colegas de Peruanos por el Cambio, pero los lleva a situaciones irracionales a argumentar. ¿Por qué tendrían que estar nerviosos o desesperados? Aparte del hecho de que se haya reducido. Porque creo que tienen una frustración por el hecho de que han perdido 2 comisiones importantes, han perdido justicia, han perdido la Comisión de Comercio. Esto los ha llevado a una ruptura interna y ahora buscan recuperar
algún espacio a cualquier manera, argumentando cualquier cosa, pero uno tiene que argumentar en función de lo que dice el reglamento del Congreso, pues, Mario. Pero digamos, sería, si las cosas son así como usted las describe, sería una aspiración bien descabellada. Pero hay un reglamento, hay un número de congresistas, pero aunque no hay lo una creas, cantidad de pero aunque no lo creas, es descabellado. Miren las actas salvo de la que Junta de lo que Portavoces. se busque sea crear una atmósfera política, que ese es un asunto distinto. Bueno, pero lo están de repente logrando. la pretensión puede ser descabellada, pero se plantea de todas formas, te cuento digo algo, yo, Mario, estoy te especulando, cuento algo. para crear una atmósfera política. Efectivamente, como Puede dice ser. Milagros, hoy día ellos llegaron tarde, pero la semana pasada en la Junta de Portavoces plantearon el mismo tema. Y yo precisamente previendo esto, es más, con el congresista Chepute, el congresista Eresi, le habíamos presentado una carta al presidente del Congreso, el señor Pedro Lechea, diciéndole precisamente, adjuntándole el acta de la Comisión de Ética y el acta de la Junta de Portavoces de su momento, y se lo expliqué al señor Clemente Flores en la reunión de portavoces, con lo cual aparentemente que ya estaba entendido y resuelto el tema. Sí. No había motivo para que hoy insistir. día volvieran a insistir. Lo que quieren es, para mi percepción es que quieren sabotear la Junta de Portavoces, quieren insistir en algo que no corresponde. Nosotros también quisiéramos tener la presidencia de ética porque nos corresponde, pero tenemos que respetar los acuerdos. Ese acuerdo fue firmado por nuestro vocero, Carlos Tubino, entonces tenemos que pero es un episodio menor, salvo por la crispación política. Claro. Que es No también lo que ha hecho salir nuevamente al presidente del Congreso a tratar de explicar el sentido de sus palabras de hace 2 días, ¿no? Que no me parece mal, dicho sea de paso, en el siguiente sentido. En la medida de que habían habido algunas voces críticas y que habían dicho que las declaraciones habían sido muy elevadas, el que salga ahora y le diga, miren, mantengo la mano extendida, no me parece un mal mensaje. El Perú requiere diálogo, un mínimo de diálogo, que no es el diálogo de la PCM en puerta cerrada, creo. Creo que necesitamos un diálogo más sincero, un diálogo más abierto y eventualmente en el propio Congreso. Podemos, antes de continuar con este punto, escuchar lo que dijo el presidente del Congreso. En la reciente Junta de Portavoces se llegó al acuerdo de convocar un pleno ético para resolver, de ser posible, en una sola sesión, todos los casos pendientes que involucran a congresistas, sin distinción de la bancada de procedencia. El Congreso no detendrá y menos blindará ningún caso en el que uno de sus integrantes está acusado de delitos o faltas éticas graves. La inmunidad no es ni será impunidad. Invitamos a un diálogo franco, directo y sin intermediarios al señor presidente de la República. No dudamos de sus buenos deseos para el país. Le pedimos no dude de los nuestros, como tampoco de nuestro inflexible apego a la Constitución. Nos corresponde estar a la altura de las expectativas de la población. Las puertas del diálogo están abiertas. Reiteramos, el país, nuestro deseo de contribuir con la estabilidad, la paz y la unión de todos los peruanos. Claro. Y luego de escuchar esto y conocer que el presidente estaba en el episcopado, uno decía, acá va a haber algún pedido de mediación, ¿qué va a suceder? Ojalá. Pero no, fue una actividad oficial y el presidente hace 2 días, extrañamente, no ha dicho nada, ni el señor del Solar. Digo, ante los periodistas, ¿no? Porque ahora, han hecho el presidente actividades. del Congreso y el presidente de la República, o al revés, como se quiere decir, no deberían necesitar mediadores, ¿no? Parecía, ¿no? ¿Usted no pensó lo mismo cuando estuvo en el episcopado? Mire, yo he vivido el episodio de los mediadores en el caso Keiko PPK, y la verdad una cosa que yo siempre le reclamaba a Kuczynski, ¿por qué no levantas el teléfono y conversas, ¿no? Directamente. Y creo que ojalá que el presidente de la República y el presidente del Congreso se animaran a levantar el teléfono y a ponerse de acuerdo día y hora y tomarse un cafecito y conversar un poco. Todos lo vamos a celebrar. Okay. ¿Y cómo han tomado ustedes el pedido de la Fiscalía para variar el arresto domiciliario por prisión preventiva para el señor Pedro Pablo Kuczynski? El señor Bruce ha salido muy duro. Se notaba la señora Arauz contrariada, pero el señor Bruce sí porque además es una de las aludidas directamente en las reuniones que le observan y además es como la principal causal, digamos, claro, no es la causal. Se la considera testigo. Es testigo en el caso de Keiko Fujimori por el señor Silva Checa. ¿Qué dice sobre esto, Milagros Salazar? Bueno, en política no hay nada casual. A mí me parece que este actuar del fiscal Domingo Pérez
básicamente yo he dicho que es el operador político del Ejecutivo, ¿no? Cuando alguien no se alinea, yo realizo este tipo de actos y lamentablemente la Fiscalía está politizada, es una actuación forzada y tendría que haber una evidencia de que verdaderamente hay una coordinación política, ¿no? No hay ninguna evidencia, hasta donde conocemos, para que se dé esa figura, ¿no? O es un mensaje porque los 3 congresistas que han salido, a los días viene esta situación o este pedido, ¿no? Es lamentable, ¿no? ¿Cómo ven esa figura? O sea, que el señor Vizcarra alza el teléfono y sí se comunica directamente con el señor Vela, el señor Pérez, y le dice, ¿hay que hacer esto? ¿Cuál sería la coordinación? ¿Cómo? Tendrán sus mecanismos, pero mira, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, ¿no? Desde el momento que el presidente Vizcarra regresó de Brasil y no estuvo presente en la asunción de mando del presidente, él simplemente vino a defenderlos y a respaldarlos. Sí. Y si ustedes ven la línea del actuar de Vela y Domingo Pérez, están enmelantonados, hacen opiniones políticas, no cumplen la función para lo cual se ha creado el Ministerio Público. Y nunca en la historia yo he visto, al menos, algún fiscal de rango medio o de el nivel que les corresponde a Vela, que tengan ese tipo de declaraciones, enfrentamientos y decir que no van a ir a las citaciones. Entonces, esa situación no fortalece la institucionalidad del Ministerio Público, ¿no? ¿Usted ha visitado a Kuczynski? Yo he visitado varias y lo he dicho en Canal N y en varios otros lugares cuando he tenido la oportunidad, cuando me han preguntado. Y además no veo por qué eso sea o un problema o un delito o una complicación legal. A mí, yo creo que en esto se equivoca de cabo a rabo el Ministerio Público. La Fiscalía se desacredita cuando intenta hacer este tipo de acusaciones, porque no tienen el mayor argumento. Miren, supongamos que Kuczynski hubiera estado en una cárcel. Sí. ¿Hubiera algún impedimento de que congresistas, amigos, familiares lo visitaran? Bueno, es lo que ocurre ninguno. Como cualquier otra persona, pues, tendría todo el derecho de recibirlo. Bueno, los congresistas tenemos derecho para poder entrar, por ejemplo, a los penales, indistintamente la hora o el día que sea, ¿no es cierto? De manera inopinada. Entonces, ¿habría algún problema con visitarlo a Kuczynski hoy por hoy? ¿Hay un impedimento legal para eso? Por favor, de repente van a empezar a restringir eso también. Pero por otro lado, Kuczynski es un hombre de 83 años. Tiene una seria enfermedad cardíaca, vive con una enfermera al costado. Y en tercer lugar, no tiene la familia en Perú. O sea, mínimamente los amigos, alguna asistencia emocional, personal, familiar o hasta de salud, hay que estar un poco atentos. O sea, lo demás ya es inhumanitario, ¿no? Y entonces, plantear un pedido de este tipo, ¿qué significa? Buscar aislarlo, generar una suerte de represalia, que la justicia no puede ser cruenta. Y creo que en esto se equivoca, por eso insisto, muy mal el Ministerio Público. Lo que el Ministerio Público había pedido inicialmente contra el señor Pedro Pablo Kuczynski es prisión preventiva. Él entra a emergencia, ¿te acuerdas? Entra a emergencia. Pero después se desiste. Así es. Perdón, pero prisión preventiva que el Poder Judicial avaló, ¿no es cierto? Y luego hay un cambio con arresto domiciliario, para variar esa situación, ¿no es cierto? Entonces, de prisión preventiva ya a arresto domiciliario, y el Poder Judicial estuvo de acuerdo. Y por eso se han dado esas restricciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que los amigos del señor Pedro Pablo Kuczynski son políticos y son congresistas, y una de ellas es testigo en un caso. Y además, justo el documento dice que la restricción es para que no se junte con los testigos. Entonces, ahora lo que está pidiendo, bueno, el señor que regrese al estado anterior. No, a ver, que no se junte con políticos. La condición personal es indistintamente de si uno es político, abogado, ingeniero, lo que fuese, ¿no es cierto? O sea, en este caso lo son, ¿no? La restricción, porque yo he leído, además dice literal la restricción, no hacer congregaciones políticas, es lo que dice la resolución. Es decir, y el sentido normal es, oye, no va a hacer pues un meeting en la puerta de su casa, no va a celebrar una sesión del Comité Ejecutivo Nacional o de la Comisión Política en el pedido habla de la señora Mercedes Arauz y habla sobre reuniones políticas, no habla sobre mítines. En la resolución que ordenan la restricción hacia PPK, ¿no? Porque el pedido de la Fiscalía menciona a la señora Mercedes Arauz y que la señora Mercedes Arauz justo antes de renunciar se reúne con Pedro Pablo Kuczynski y para el señor Pérez ahí hay una clara coordinación. Una cosa es el pedido del fiscal, otra cosa es lo que el juez aprueba. Sí. Y hay que revisar la resolución judicial, porque esa es la que establece el Estado, ¿no? Pero eso todavía no se decide. No, cuando le dan a PPK, le dan a PPK el arresto domiciliario, ahí le establecen las medidas limitativas. Pero hoy
El pedido hoy está planteando otro pedido. Ok, el pedido fiscal dice, y puntualmente dice, que la señora Mercedes Arauz se reunió con el señor Pablo Kuczynski días antes de renunciar. Y para el señor Pérez dice, queda claramente que ahí hay una coordinación. Causa-efecto. Difícil. Pero ¿no? peor, Dice, ¿no? O sea, poner un comisario ahí para ver de qué conversa y de qué no conversa. Pero Verónica, es incluso peor lo que me estás diciendo, porque Eso significa dice que los fiscales están haciendo valoración política del A ver, comportamiento le leo. de ciudadanos. O sea, al final vas a tener un fiscal que te va a decir qué cosa es lo que puedes hacer o no políticamente. El fiscal lo que tiene que decir es que si es que eso supone algún tipo de riesgo para el proceso o la investigación en sí misma, pero lo que no puede hacer es tener una suerte de restricción política, ya no de libertad, ya no ciudadana, sino de ejercicio Claro, se político. mezclan aquí argumentos políticos con Así esta es. observación específica de Así es. se reúne con alguien que es testigo. Así es. Esa es, me parece, la observación más pertinente en toda esta situación, ¿o no? Sí, porque no hay ninguna evidencia, ¿no? Básicamente los fiscales actúan y deciden en función a percepciones, pero no hay evidencias tangibles que demuestren las decisiones que ellos van a tomar, ¿no? Y es lamentable, por eso yo me reafirmo que aquí la Fiscalía está actuando políticamente y no para la función que Ahora, ha sido creada. una pregunta, porque la restricción, esta prisión domiciliaria que tiene Kuczynski, es sobre el famoso caso Westfield, Sí. de cuando él era ministro Sí. de Economía y luego presidente del Consejo de Ministros, El ¿no? gobierno de Toledo, sí. En el gobierno de Toledo. ¿Qué tenía que ver la señora Mercedes Arauz para ser testigo No, es en el testigo para el gobierno? caso Fujimori, No, de no, Keiko. pero En el caso de pero, EPK es la específico. restricción domiciliaria que tiene en este momento es por ese caso. Bueno, entonces el No fiscal no Pérez son por está los con- otros entonces casos. El Está en fiscal trompo, Pérez debe estar entonces, Entonces, por Bueno, eso... debe estar confundido porque en el trompo. pedido entró en trompo, dice. Porque en el pedido menciona y dice que se advierte que el imputado Pedro Pablo Kuczynski ha incumplido la regla de conducta que es la prohibición de comunicación con testigos en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público, toda vez que la vicepresidenta Mercedes Arauz ha sido testigo de la carpeta fiscal número tal relacionado a este caso de Keiko Fujimori. Entonces lo dice, ¿Cuál es las la prohibiciones de relación? comunicación de Pero testigos ¿cuál en es todas las ¿cuál es la relación investigaciones? legal entre el caso de la señora Fujimori y la restricción? No, yo estoy leyendo lo que... Sí, no, por lo que eso. dice, todas Estamos haciendo las la Ahora objeción. falta ver qué dice el Poder Dios, Judicial al claro, respecto. El viernes ¿no? se Porque- decide. El Poder Judicial al final es un filtro, ¿no? Y entonces como Tendría que filtro serlo, tiene por lo que menos, hacer sí. una valoración más tranquila y mejor meditada sobre este caso, ¿no? Claro, y esto se produce además en una circunstancia en la que los fiscales tienen un problema, tienen otro frente abierto. Perdón, además con el Poder Judicial, perdón, con el presidente de la República. Nosotros hemos tenido acá El al señor fiscal Vela la semana pasada diciendo y entonces que son desafortunadas las declaraciones no, del presidente una y otra de la vez. Entonces República. ahora ya Y tienes a la guerra de procuradores, al procurador Enco, Del con el Ejecutivo. procurador Mira, Ramírez, crisis. ¿Cómo en la calza, que... en la ¿cómo que- calza esta digitación del Ejecutivo? Hoy parece menos. De repente hasta antes parecía que todo estaba como orquestado efectivamente o coordinado, que ¿no? Hasta que surgió el tema de la plata de Odebrecht. Para Exacto, hacer, ahí digamos... se ha roto la alianza. Pero me refería también al pedido de sanción que hay para el fiscal. Domingo Pérez, Claro, que no se aclaró. por Es que eso ahí digo. me voy. ¿no? Lo mínimo que hay, para no ser maliciosos, hay un desgobierno, hay una suerte de ejercicio caótico en el Ministerio Público, en donde tienes fiscales de menor jerarquía denunciando a los mayores, ¿no es cierto?, a los superiores y a los supremos, en donde tienes procuradores que denuncian a los otros procuradores y que podría alcanzar a los eventualmente a los fiscales que ven este caso. Entonces, ese tipo de cosas demuestran que nuestro sistema de justicia, y ni siquiera tienes Consejo Nacional de Justicia, No hay. ¿no es cierto? Porque no existe en este momento lo que antes era el Consejo de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia hoy día. No hay. Entonces, lo que hay es una suerte de anarquía y creo que ahí hay que poner un poquito de orden, ¿no? Que además son orden dentro del marco institucional y de la autonomía de cada una de las organizaciones. ¿Cómo van a ver en medio de todo esto el adelanto de elecciones? ¿Va a ser una prioridad este punto, el adelanto de elecciones? siempre ¿Debatir en la sí, próxima semana? exacto. ¿Qué es lo que dice la Siempre, bancada la- oficialista del Congreso? La Comisión de Constitución siempre ha priorizado todos los proyectos del Ejecutivo. Entonces, este no va a ser algo diferente. Igual. ¿Van a empezar por ahí en la Ayer se ha Comisión de instalado la Constitución? comisión, todavía no ha ingresado el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, tiene que darse el trámite correspondiente una vez ¿Cómo que instalada. no ha ingresado? ¿El de adelanto de elecciones? A la Comisión de Constitución, porque como primero que ser tiene, partes. sí, o sea, tiene que instalarse la comisión, vicepresidencia. Y la recién vicepresidencia, capacidad de ahora la recibir el vicepresidencia documento, tiene claro. que elevarlo. En la próxima sesión se va a aprobar el plan de trabajo dándole prioridad a este proyecto
va a haber la discusión, van a invitar supuestamente a expertos para que analicen y tomarán una posición. Nosotros como Fuerza Popular hemos delegado a nuestros congresistas que nos representan en la Comisión de Constitución para que ellos puedan aportar y puedan llevar la decisión o su opinión de ellos a nuestra bancada y discutiremos al interno y tomaremos la decisión. Primero, la información la van a recibir ustedes a través de los congresistas presentes en la Comisión de Constitución y de ahí recién se van a formar una opinión en la bancada. Exacto, sí. De manera, digamos, cabal. Sí, ahí, porque ellos son los que están participando, la mayoría que participa en la comisión ya tiene el expertise porque han trabajado estos 3 años en la comisión, entonces se le ha delegado a ellos para que ellos puedan darnos la posición que ellos tienen en función a el debate. Pero le han pedido a la congresista y a sus congresistas de la comisión que por favor eso se vea primero, ¿o no? Siempre se ha debatido y ayer en el mensaje de la congresista Rosa Bartra, ella lo ha manifestado, que se va a dar prioridad al proyecto. Sí, a este proyecto específicamente, porque si no, sí. O sea, si sí o si no, de una vez ya díganos, No, por favor. Va a tener que ser el primero, ¿No? el De primer todas tema maneras. de agenda, eso yo creo que no queda la menor duda. Es más, estoy seguro que hoy día la primera vicepresidencia, que es la que dictamina estos proyectos de ley, ya la debe haber enviado hoy día a la Comisión de Constitución. Por lo tanto, en la siguiente sesión va a estar puesto seguro en agenda. Lo que ha dicho Rosa Bartra es que van a tener prioridad todos los proyectos enviados por el Ejecutivo y ese no es el único. De manera que no me parece que esté tan asegurado que empieza la primera sesión de la Comisión de Constitución y punto uno va a ser... Yo creo que es un principio de realidad, va a terminar ocurriendo. El principio de realidad ¿no? Va a terminar, digamos, la... Pero yo creo que en este caso va a tener que ocurrir, sí. Creo que es un tema que hay que discutir, pero hay que discutirlo en el Parlamento, pero también creo que hay que abrir el debate hacia algunos especialistas. ¿No? No necesariamente toda la reflexión que hay en el Parlamento es jurídica y constitucional, hay mucho de política, entonces hay que tener un poco de cabeza fría, traer a especialistas que te digan si es que para comenzar la cosa es constitucional o no. ¿Ustedes en Contigo también están esperando a que Mira, nosotros como hemos tenido posiciones, un poco diferenciadas, ¿no? Al interior de la bancada. Entre sí, ¿no? Y más o menos, hemos decidido, hagamos el proceso de discusión acompañando a la Comisión de Constitución y para tomar al final una decisión como bancada. ¿Y la bancada de Fuerza Popular? Igual, ¿no? Va a esperar también. Sí, nosotros siempre le hemos delegado a la comisión, a los integrantes de comisión. Ya, pero ustedes disculparán, pero resulta inverosímil que un pedido tan Esa importante y tan dramático Sí. políticamente no sea continuamente pensado y repensado por quienes están en el Congreso y eventualmente dejarían su curul y además están interesados en el proceso político y tendrían que enfrentar unas elecciones adelantadas. Es inverosímil decir, bueno, hemos puesto esto entre paréntesis, estamos viendo otros asuntos y cuando llegue, llegará. Uno pensaría que están pensando en eso, no sé si 24 horas al día, pero unas 15 por lo menos, sí. No, nosotros lo tocamos cuando el presidente dio el mensaje el 28, pero decíamos, hay que esperar que llegue la propuesta para analizarla. Entonces, hicimos un debate en bancada, teníamos posiciones diferenciadas, y dijimos, antes de tomar una posición hay que ver la propuesta y en función a ello decidiremos, ¿no? También en nuestra bancada somos 54, entenderán que también hay posiciones diferenciadas. Entonces, para evitar que desgastar en ese punto, hemos delegado nosotros a la comisión los integrantes para que ellos puedan analizar y luego tomar, vamos a ver también igual el debate, ¿no? Entonces hay posiciones diferentes. Y mientras han recordado al hermano del presidente que lo están esperando en el Congreso. Mientras debaten, digo, ¿o no? La Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fisca. Bueno, la Comisión de Fiscalización es una comisión autónoma como cualquier comisión, están representadas todas las bancadas y ese también era un tema pendiente del... Pero 9 meses han pasado y hoy justo se acuerdan. No, es que recuerda, Verónica, que el que tocó este tema fue el congresista Lucho López, ¿no? Y por la sanción ya no hubo el seguimiento, entonces ahora lo ha retomado el congresista Tapia y el congresista Mario Mantilla también está pidiendo una investigación del hospital de Moquegua, ya que él es representante y en su semana de representación la ciudadanía de Moquegua ha pedido que cuándo se va a dar solución a este problema. Entonces en ese pedido ellos han incluido tocar estos temas y es bueno porque si hay una denuncia, el hermano del presidente tiene que asistir y tiene que aclarar y qué mejor escenario para que él pueda deslindar alguna responsabilidad. Un tiempo, ¿no?
y el tiempo lo que, quedó en lo el que había olvido. pasado, yo hoy día justo preguntaba qué pasó con este caso, que sí iba a haber, por decir, un 3 de marzo, Sí. y el 2 de marzo el congresista López, que era López Vilela. fue sancionado por la Comisión de Ética en el Pleno. Por Sí. lo tanto, el día siguiente ya no estaba él en capacidad de poder... ¿Pero no asume a alguien? No, pero la denuncia era de él. Ah, ¿no? y él tenía que Entonces sustentar. se cayó, claro. Entonces, hasta que regrese de su periodo de sanción, de su suspensión, se paralizó el caso. Muy bien. Muy bien. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, a nuestros señor Placer. diputado. Muy buenas noches, gracias. Los esperamos pronto a ver qué pasa. Antes del corte, vamos a ir con una sección. Escuchemos. Crisis política. Muy bien. Bueno, el presidente del Congreso, Pedro Lechea, le dijo al presidente Vizcarra que no tenga miedo de gobernar. Eso fue hace 2 días y hoy ha dicho el presidente del Congreso, ¿no es cierto?, que no había Que lo hizo ninguna... con todo respeto. Sí, con todo mayor respeto y que no había ninguna intención de querer enfrentarse con el mandatario. ¿Qué opina usted? Queremos escucharlo, escuchémonos, así que mándenos su mensaje de WhatsApp, de audio, al teléfono, Video. perdón, un video al teléfono 9812-7292. 9812-7292. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestras siguientes invitadas, nuestra Delia clase. Muñoz y Romy Chan, para nuestra clase de Derecho, efectivamente. Volvemos. Muy bien, ya estamos de nuevo aquí en Portada. Nuestras invitadas, como anunciamos, son la abogada penalista Romy Chan y la máster en solución de conflictos Delia Muñoz, abogada también, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar preguntándoles por lo que comentábamos antes con nuestros anteriores invitados, este pedido del fiscal para la variación de la situación de Pedro Pablo Kuczynski por haberse reunido con políticos, haber celebrado reuniones sociales. Y amigos, Sí, ¿no? y amigos. Varios amigos que no son sus familiares. Sí, A ver. quizás comienzo yo desde el punto de vista de los derechos fundamentales y A usted ver, lo ve por con favor. Benal. Mire, en primer lugar hay que tener en claro que nosotros tenemos un modelo constitucional que comienza con un artículo primero que dice que el fin supremo de la sociedad es la persona. Y en el artículo segundo se pasa a la enumeración de lo que son los derechos fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales están la vida, la integridad, la libertad y los derechos políticos. Es decir, de que esos son el eje de una persona, cuando menos esos derechos que no se pueden tocar. Y cuando tú los vas a restringir, tienes que sustentar con racionalidad por qué lo estás haciendo y la restricción que tú impones es la última ratio que debes aplicar. Dicho esto, tenemos a una persona que está en fase de investigación preliminar. O sea que no está acusado, no está condenado. Es decir, de que en principio es titular de todos sus derechos. Muy bien, han determinado que para evitar el peligro de fuga y otras situaciones, lo han confinado en su domicilio. Y le han dado 3 prohibiciones. No hacer reuniones sociales, no participar en política activa y la tercera... No reunirse con testigos. No reunirse con testigos de ninguna investigación en curso del Ministerio Público. Son las 3 restricciones que tiene. Entonces, no hay ninguna sentencia que lo avale, únicamente una resolución de un juez que determina que el señor debe estar en su casa casi en situación de incomunicación. No puede hablar de política, lo cual es una restricción a sus derechos fundamentales que usted no pierde muchas veces ni así esté condenado, ¿no? Entonces, acá hay que analizar muy bien en qué consiste la medida cautelar, la privación de la libertad y la restricción que se da. Para mí, desde el punto de vista de la persona y la protección de derechos, es realmente un abuso que se quiera llevar a alguien a prisión de manera efectiva por recibir amistades que evidentemente tienen política, o sea que no pueden pensar, no pueden hacer. La actividad política se entiende como el ejercicio de ella, pero ¿qué? No puede discutir, no puede ver, no puede juntar a 3, a 4 personas.
cualquier persona condenada con una sentencia tiene derecho a recibir visitas, solamente tienen un régimen especial aquellos presos que han cometido delitos como terrorismo, extorsión, secuestro, una limitación, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su lugar y evaluar muy bien qué tipo de medida restrictiva damos en función al bien jurídico tutelado, que en este caso es la investigación. Ahora, uno de los fundamentos del pedido fiscal en el documento es que el señor, algo así, ¿no? El señor Kuczynski iba a ir a prisión preventiva. Así es. Pero él dijo que estaba mal, que estaba en la clínica y su estado de salud era muy malo, entonces pedimos ya arresto domiciliario y se lo otorgaron. Pero ahora vemos que tan mal no está. Recibe amigos, gente que no es su familia, o sea que no es que van a ver cómo está, sino amigos. Recibe todo el día la visita de la señora Mercedes Arauz, un día antes de una decisión importante en política, en el Congreso de la República, y encima ella es testigo de un caso y decía expresamente que no podía hacerlo. Entonces, ese es el sustento del fiscal, que bueno, veremos qué dice el Poder Judicial este viernes. Claro, es que el gran problema es que hay una gran falacia, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de recibir visitas no significa que una persona no esté enferma. Es verdad que la detención preliminar, o sea, la prisión preventiva, ¿cierto? Mejor dicho, la detención domiciliaria procede cuando, en caso de proceder la prisión preventiva, ¿no es cierto?, se dan ciertas circunstancias de la persona, como por ejemplo, es una madre gestante, está enferma, una enfermedad incurable, mayor de 65 años, y etcétera, ¿no? Pero el hecho de que reciba visitas no descarta que esté enfermo. Bajo esa lógica, entonces, toda persona que esté en una clínica o un hospital muriéndose y que recibe visitas, significa que está sana, y eso es absurdo. Eso para empezar, pero además, en segundo lugar, hay un elemento muy importante. El artículo que el fiscal señala, que es el 290, el que habla de la detención domiciliaria, dice también que es obligación de la Fiscalía y de la Policía controlar que se cumplan las medidas que el juez establece en la detención, o en el arresto, en este caso domiciliario. Es el fiscal quien debía controlar. Y el tema es que cuando uno mira las ocurrencias que el fiscal cita, la primera visita que se dio fue en mayo, fue el 17 de mayo. Entonces la gran pregunta es, si el fiscal tiene la obligación de controlar y él podía haber ido y pedir el libro de visitas, de ocurrencia, en cualquier momento, ¿por qué no pidió la revocación en mayo y lo hizo 3 meses después? Sobre todo si él consideraba que realmente eso era un peligro para la investigación. Eso no se entiende, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es algo que el juez va a tener definitivamente que valorar. Sobre todo, además, si cuando miramos la prohibición es tan imprecisa que realmente yo creo que, aunque hubiera querido, no lo hubiera podido cumplir. Porque, ¿qué es lo que dice? Dice, la prohibición de comunicación con testigos en todas las investigaciones que lleva a cabo el fiscal. O sea, no es solamente testigos de su caso, es testigos de todas las investigaciones del fiscal. Y la pregunta es, ¿cómo puede saber una persona cuáles son todas las investigaciones del fiscal y cuáles son todos los testigos del fiscal? Bueno, la señora Mercedes Arauz sí es, digamos, clara, que ella ha sido testigo para el caso de Keiko Fujimori y para el caso del señor Silva Checa. Y ahí viene el asunto, ¿no? Porque es un caso que no tiene nada que ver con el caso de Pepe Caro. Entonces es una prohibición que no es razonable, que es difícil de cumplir, no es precisa, y a la que además se suman otras dos cosas, como el tema de prohibición de realizar reuniones sociales. ¿En qué está pensando esto? En realidad lo que está pensando es en hacer una fiesta, una reunión social, el tirar la casa por la ventana. Y claro, eso se entiende. El arresto domiciliario no tiene ningún sentido. ¿Y por qué no? Claro. Porque realmente el arresto y la prisión son lo mismo. No se te da prisión preventiva no porque no corresponda, sino porque estás mal, porque hay una situación que te legitima no tener. No es lo mismo, Romy. No es lo mismo, en la prisión es que tú tienes una condena. Y acá es porque te están investigando. La preventiva y arresto domiciliario. Exactamente. El local donde padece uno el encierro. ¿no? La privación de la libertad. Exacto. ¿no? Por eso, fíjense, la norma dice, ¿no? Se impone detención domiciliaria cuando, a pesar de corresponder la prisión preventiva, el imputado está enfermo, está gestando, tiene 65 años, situaciones que, lógicamente, no permitirían que se encuentre adecuadamente en un centro penitenciario. Estas prohibiciones que usted está mencionando han sido avaladas por el Poder Judicial. Es que han sido dictadas por el Poder Judicial en la resolución. Por eso. Ese es el punto. O sea, digamos, no solamente hay que remitirnos al pedido fiscal en un principio, digamos, para el arresto domiciliario, sino que el Poder Judicial dijo, ya, está bien. O sea, no puede comunicarse con ningún testigo de ninguna de las investigaciones. Ese es el punto más débil para la defensa de Kuczynski, digamos, ¿no? Porque efectivamente sí se ha comunicado con un testigo. Pues. Varias veces. Yo creo que es... Pero ahí también hay un punto interesante, la más cercana, digamos. Porque eso es correcto, pero esa fue
la tutelado, primera. ¿no? Sí. Claro, parece absurdo. Es la puede investigación, ser, entonces la medida tiene que ser proporcional. Por eso te decía, cuando tú restringes derechos fundamentales, tú tienes que tener por lo menos un test de proporcionalidad para que establezcas cuál es el ámbito en que se aplica la restricción. Hay 3 millones de procesos penales a cuáles nos está referido, a los que él está en curso, absolutamente a todos, a los de su familia. Entonces, aquí pareciera ser que el bien jurídico tutelado es la investigación del proceso que es por el caso Westfield, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, todo eso es cierto, cuando hablamos ya de bien jurídico hablamos del delito en sí, ¿no? No tanto de la investigación, pero el problema es que si uno mira los hechos, ¿no? Que es donde el juez tendría que partir, la primera persona en visitarlo, el 17 de mayo, a las 7 de la mañana, Sí, fue la señora Arauz. fue la señora, a las 11:50 fue la señora Arauz. Así es. Entonces, la pregunta es, si ella era el punto débil y tú considerabas como fiscal que había una vulneración a una de las reglas, que además se supone es la más clara, ¿no es cierto?, que impuso el juez, ¿por qué no hizo nada? Porque además, ojo, acá también hablamos de otra cosa. No hizo nada no solamente una vez, sino 2, 3, 4, 5, porque hubieron como 9 visitas. Varias. Entonces, Sí. a ver, seamos también claros, ¿no? Si él hubiera podido obstruir la investigación, entonces ya lo hubiera hecho hace rato. Sí. Esa es la verdad. Entonces estaríamos hablando de una especie de hecho, dejadez El señor en el Cuchis control. dijo que está en arresto domiciliario desde finales de abril. Por supuesto. O sea, ahí nomás. Cuando sale de la Fue clínica, inmediatamente. ¿no? A las 2 semanas fue la señora Arauz. Y además era público, o sea, no es que ella iba tapada, ¿no? Claro. Y además, ella lo decía constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Ustedes también van por el lado político o podría ser, como le pasa a todos los fiscales en este país, la carga procesal? O sea, son 200 casos, está de viaje o no, o de repente también sintió la presión política, porque cuando No, pero el el señor momento Kuczynski político entró a la llama la clínica, atención, pues, Llama la ¿cómo atención. no? Claro. Como no, yo estoy tratando de decir, no sé, digo, pues no. O porque cuando entró a la clínica hubo una presión también. Cuando el señor Kuczynski entró a la clínica y tenía presión preventiva y todos decían, ¿qué le pasa? Sí, ¿O será sí. presión o también van por el tema político? Yo creo que hay un problema con el tema político, pero no tanto porque la investigación se haya politizado. Yo, la verdad, sí no estoy de acuerdo con esto que dicen, todas las investigaciones penales hay que descartarlas porque hay un móvil político. Bueno, si se considera que hay una irregularidad, hay que investigarla. Pero sí el problema de hacer estas sumas, restas, estas cuadraturas, ¿no es cierto?, es que le quita legitimidad a la investigación. Y no solamente a esta, sino a todas las investigaciones, porque entonces da pie a poder afirmar que realmente no hablamos de una aplicación clara, expresa, transparente de la norma, sino pues de pedidos que cuando uno los mira dice, caramba, pero esto no es razonable, no es proporcional, ¿no? Suena ilógico, no es acorde con el sentido común. Lo que ocurre es de que están investigando políticos y tenemos a políticos que están en la conducción del gobierno de nuestro país, opinando de manera constante sobre los casos. El presidente y el Situación que no debería de ocurrir en el Perú, como que no ocurre en otras partes. Hemos tenido un presidente que cancela una visita oficial para venir a defender a los fiscales. Hemos tenido a un ministro de Justicia también dando opiniones de carácter político. Tenemos de manera constante a los políticos de nuestro país que conducen el Poder Ejecutivo opinando. Y eso realmente es intromisión, ¿no? Nos guste o no, hay precedentes, hay obligaciones que te señalan con claridad que eso significa una intromisión en el proceso. Y también las opiniones sobre si el dinero de Chacya debiera ser devuelto o no devuelto desde el Ejecutivo corresponden a ese mismo tipo de intromisión. Eso es peor todavía, Peor porque todavía. allí el presidente es el titular del Poder Ejecutivo Sí. y el régimen que se ha creado para establecer cuándo devuelvo y qué devuelvo y cuándo te exonero de la norma depende del despacho del ministro de Justicia que integra el Poder Ejecutivo que el presidente conduce. O sea que eso es peor, eso es Vizcarra contra Vizcarra, ¿no? Claro, o sea, porque ahí hay un desconocimiento normativo Es que como todavía dar resulta una imperdonable, licencia y ¿no? después levantarla. Algo así más o Algo menos, así, ¿no? digamos, descabellado. Vizcarra contra Sí. Vizcarra, una cosa Sí. rara. Pero a partir del dinero que hay que devolverle a Odebrecht, parecía ahí como que se quebraron, ¿no? De hecho acá el fiscal Vela dijo que eran todos contra ellos. Dijo el presidente de la República, el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial, los procuradores. Sí. O sea, entonces, ese viaje, ese regreso abrupto de pronto del presidente aquí para Pero al mismo avalarlo tiempo, ya sí. después. Claro, al terminado, mismo pues. tiempo esto va contra quienes argumentan que existe una coordinación perfecta entre la Fiscalía Y el el Ejecutivo. presidente del Ejecutivo, Así es. porque en este asunto, en el de Chacya, vemos que hay... No están de acuerdo. No están de acuerdo. Es Lo que que ocurre es de que, disculpa, lo que ocurre es de que la apariencia
es de como la historia que nos contaban siempre de chicos, ¿no? Que ya viene el lobo, ya has hecho tantas apariencias que ya generas la percepción. ¿Y qué cosa es lo peor que le puede pasar a un sistema de administración de justicia? Que se deslegitime, la desconfianza. ¿no? La desconfianza. Y tenemos casos demasiado importantes que exigen un comportamiento pristino de todas las autoridades envueltas. Es que hay una premisa que se ha perdido, ¿no? Que es en las investigaciones penales realmente hay un tema de reserva. A mí sí me sorprendía muchísimo que diga hoy el doctor Nagasaki, que es el abogado de PPK, Sí. que él aún no tenía el documento, Sí, lo denunció el pedido en del Twitter. fiscal y que lo tenían en todos los medios de comunicación. Es más, de hecho, está en internet, ¿no? Entonces, eso es algo que llama la atención, sobre todo tomando en cuenta que el proceso es reservado, que las investigaciones son para las partes y que, por último, si el Ejecutivo tiene que tomar una decisión sobre si devuelve o no devuelve un monto de dinero correspondiente al tema de Chacya, la toma, pero no la va comunicando de antemano, no va haciendo todo este preludio, todo este tema de yo no sé si la devolveré, yo creo que no, a mí me parece que no se cumple, cuando aún no hay una decisión clara, ¿no? Entonces, eso es algo que termina afectando las investigaciones, ¿no? Y que no debería ocurrir. Ahora, el pedido del congresista Bruce, ustedes seguramente lo han visto, él estaba bastante fastidiado y decía, permítanme que vea fantasmas, porque ya fantasmas han habido siempre, ¿no? Y situaciones similares a esta. Y ha pedido que el presidente de la República deslinde, o sea, que él salga a decir que no tiene nada que ver con esta decisión, que por lo menos lo diga, que hay fantasmas, ¿no? Dice él, pero que tiene que salir a decir yo no tengo nada que ver con esta decisión y que se manifieste sobre qué opinión le merece como ciudadano, como tantas veces el presidente de la República dice, Claro. como ciudadano yo opino, que opine, porque en su momento se pidió lo mismo cuando estaba en UCI el señor Pablo Kuczynski con arresto preventivo y se le pedía a él que lo mínimo es diga algo, pues si era su amigo, ¿no? O parecía más o menos. Y hoy le han pedido que haga ese deslinde. ¿Debería hacerlo o ya más intromisión? Bueno, parece que los fantasmas han llegado a la bancada PPK, ¿no? Entonces Con la señora Yesenia, dice. están pidiéndole al presidente que esclarezca las posiciones, ¿no? Me parece un pedido excesivo el del congresista Bruce dentro del diálogo político que ellos desarrollan, pero lo que sí, ojalá que el presidente ya con toda esta situación que va viviendo en los últimos 8 meses, aprenda que tiene que quedarse callado en los temas jurisdiccionales y que no puede continuar presidiendo esa comisión de reforma para la justicia, porque su presencia afecta todo el funcionamiento de solución constitucional de conflictos del país, ¿Usted ¿no? cree que eso va a ocurrir? Yo no creo que va a ocurrir, pero va a viciar. Pero por lo menos hay que decirlo. Que las encuestas miden. Mira, por lo menos hay que decirlo y Sí, hay no, que no. recordarlo, porque Sin duda. él como presidente de todos los peruanos, al igual que los jueces y los fiscales, tienen obligaciones, la imparcialidad, la neutralidad, ¿no? Son principios absolutamente fundamentales y el Estado responde por todos. Y luego estos casos van a ir a supervisión internacional. Y cuando uno va a supervisión internacional, el expediente se voltea y se cuelga. Y todas estas cosas que están ocurriendo y que están realizando van en contra y te generan una imagen de un Estado que no respeta las reglas básicas del debido proceso. Sí, claro. Bueno, aunque en que eso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí, lamentablemente, también hay quienes piensan, caramba, qué bien en Perú, meten presos a todos los presidentes de la República. O sea, si uno a veces conversa con otras personas, ¿no? En el extranjero, ciudadanos que también ven arbitrariedades en sus países, lo cierto también es que a veces ese mensaje se malinterpreta, ¿no? Y se dice, bueno, pero por lo menos ahí los corruptos iban presos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa con eso? Que Perdóname, se porque confunde- creen que están sentenciados. Claro, Cuando exacto, les cuentas que eso están iba, todos ¿no? con preventiva el y que problema no hay es que se acusación. confunde la condena con esta prisión preventiva, que no es una condena. Y lo peor que puede pasar, en la línea de lo que decía la doctora Delia, es que finalmente, cuando haya que ver el juicio, el fondo, terminen declarando inocencia. Porque ahí sí estaríamos en una gran complicación, Así no es. solo por perjudicar derechos de las personas, sino Claro. también porque internacionalmente este rumor, este Este tema de, uy, qué barullo, bien, cómo van claro, metiendo presos, Se desinfla va a completamente. ser nefasto. Exactamente. Bueno, y justo ya viene la próxima semana, el 28, ¿puede ser? Lo de la casación. Lo de la casación de Keiko Fujimori con esta jueza que no sabemos si va a ir para que se quede los 36 meses con prisión O preventiva. 18, porque ese es el o margen en el que 18. se mueve, ¿no? No, habría una tercera alternativa que ella diga libre, pero necesitaríamos otros 3 que piensen como ella y eso Sí. podría demorar. Pero cuando No los sé casos cuánto. son fuertes en la Corte Suprema, hemos tenido en alguna oportunidad ese tipo de disidencias, ¿no? Pero yo me imagino de que aquí ya, si es 18-36, seguramente la señora va a preferir optar
por una de esas dos vías, ¿no? Y lo dejarán para que el Tribunal Constitucional, mediante algún recurso extraordinario, decida. Porque Bueno, también hay que tener, ¿no? está en trámite. Es un trámite paralelo, aunque no es de la defensa de Sí. Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, es de la hermana, familia. es que cualquiera puede interponer Cualquiera un puede. avión. Sí, pero no está coordinado. Y ahí había también, perdón, antes de que nos gane el tiempo, ahí había también un debate sobre abogados, que mientras hay un tema pendiente del Poder Judicial no se puede presentar nada en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es que lo dice la norma, ¿no? La norma expresamente establece que para ir a una acción de garantía constitucional tienes que agotar la instancia judicial, porque la lógica es, si todavía puedo reclamar en sede Sí, judicial, ¿para qué me voy anda a a la arriba? vía. Claro. Pero el tema con Muy la bien. casación es que no es una apelación en específico, o sea, Bien. con lo cual yo no veo que haya problema con Ok, las dos vías. bueno. Vamos con nuestra Gracias. sección y las invitamos a que nos acompañen hacia la nuez. La primera nuez es el detrás de cámaras de la pelea en la Junta de Portavoces. El congresista Alberto Oliva, de Peruanos por el Cambio, reclamaba que se decidiera el tema de la presidencia de la Comisión de Ética, que su partido reclama y que Contigo quiere con el argumento de que ahí estuvo su ahora integrante Janet Sánchez. Pero el presidente Olaechea cerró el tema y le cerraron el micrófono a Oliva. Molesto, dijo: la presidencia no te va a durar siempre. Entonces entró Luis Galarreta, que le dijo: anda a hablar así a Vizcarra. Y se sumó Salvador Heresi: anda a hablar así. Y concluyó con una palabra que empieza con hue y termina con bon. Heresi lo niega, pero Indira Wilca dice que lo escuchó. Conclusión: Oliva llevó el caso a ética. La paradoja es que aún no se sabe quién estará en esa comisión. La segunda nuez es una explicación, la que intentó dar la congresista Cecilia Chacón cuando le preguntamos sobre la innegable fractura en Fuerza Popular. Si yo voto por Rosa Bartra Sí. y no por Miki Torres, ¿no? Hay dos candidatos y hay gente que votó por uno y gente que votó por el otro. La tercera nuez es un recordaris sobre la congresista Yesenia Ponce, ahora que pasó a las filas del oficialismo. Cuando ocurrió el episodio de los Mamani videos, se supo que Mamani le ofreció a Bruno Yufria el apoyo de 4 o 5 congresistas de Fuerza Popular. Pues en ese momento estaba, según Mamani, Yesenia Ponce, y no era una presencia fantasmal. En su momento se conoció un audio en el que Yufria le decía a Mamani que no la llevara a la reunión. La Yapa es un nuevo capítulo de los ataques de Fuerza Popular contra Alejandra Aramayo. Ahora la comparan con su paisano Johnny Lescano. Lo que dicen es que uno y otra hablan para las cámaras. Así es la nuez. Que empieza con hue. Y termina con... Muy bien, termina con el programa. Alguien nos tenemos que ir. Muchas Gracias a gracias. nuestra invitada. Gracias Nos vemos por no mañana. decir la palabra.